Estamos aquí con el compañero Alejandro Zapata, que es economista, perito y asesor fiscal, ¿vale? Experto en, bueno, por supuesto, en declaraciones de la renta y todo lo que sea relacionado con la agencia tributaria y temas fiscales. En principio tendríamos que empezar por lo más esencial, que es quién tiene la obligación de hacer la declaración de la renta. Buenas tardes, Alfonso. Antes que nada, comentar que sí, efectivamente, ayer día 3 empezó la declaración de la renta, se va a extender hasta el día 1 de julio este año y desde ayer ya se pueden volcar los datos fiscales en el borrador y presentar la declaración de manera telemática para todos aquellos que quieran hacerlo. Para aquellos que quieran utilizar los servicios de la agencia tributaria, ya sea que le hagan la declaración de manera telefónica o presencial, tienen que esperar todavía un poco, hasta el día 7 de mayo y 3 de junio respectivamente, pero desde ayer podemos ya acceder a nuestro borrador y presentar la declaración. ¿Te refieres un poco a que, bueno, esta opción que da la agencia tributaria de que se haga telefónica o presencial de cara al usuario, entre comillas, es un poco menos efectiva que de cara a que un usuario vaya directamente a un profesional que le haga como una especie de traje a medida de su vida fiscal? Los asesores fiscales históricamente Para siempre han recomendado que en la medida de lo posible cualquier persona que haga su declaración de la renta, por muy sencilla que crea que es, que se asesore. Siempre hay multitud de desgravaciones fiscales, siempre hay multitud de novedades que año a año se dejan de aplicar por desconocimiento. O sea, a lo que te quieres referir, creo yo, es que a lo mejor que una declaración de la renta normal, que tiene un coste muy bajo a la hora de pagarle a un profesional, puede reportarte mucho beneficio, ¿no? O sea, beneficio me refiero mucha devolución o incluso hacer correctamente una declaración que si no la haces bien, pues puedes correr el riesgo de una sanción o multa por parte de la agencia tributaria, ¿no? Puede ser así, ¿no? La interpretación. Un asesor siempre va a estar más pendiente de ti, va a sacarte más información de tus circunstancias personales y va a buscar la aplicación de todas las deducciones que tú te puedas hacer. Sin embargo, en la agencia tributaria quizás no encuentres ese servicio tan cercano y también recomendamos muchas veces no ir a la agencia tributaria porque mucha gente piensa que hacerle la declaración allí le exime de responsabilidad o le exime de una posterior comprobación o inspección de la renta, y no es así. Aunque la declaración de la renta te la hagan en la agencia tributaria, el responsable eres tú. El contribuyente es el responsable. Si hay algún error, que los hay también cuando te la confeccionan allí, no va a servir de nada que digas, no, es que me lo hicisteis vosotros, para nada. Ni te va a eximir de que te hagan una posterior comprobación o inspección de la renta. Por eso siempre pedimos... Es más conveniente que se haga a través de un asesor, aunque tenga una cantidad módica de pago, ¿no? Más que nada, ¿no? Exactamente. Pues bueno, a mí me queda bastante claro que casi es mejor ir a un profesional que no tener que ir. Aparte, entiendo que también allí está, en esta fecha precisamente, que es la que hay, pues hasta el 1 de julio pues estará todo un poco más masificado, ¿no? Y se hará todo un poco más mecánico, más que, antipresencial, digamos, o sea, antipersonal, no tan personal como nos creemos, ¿no? Bueno, y esto que hay del tema de dos pagadores, que la gente tiene ahí como una especie de nube que no sabe. Es que si yo he trabajado para dos empresas y no sé, esto me perjudica, me beneficia, ¿esto de qué va? O sea, la obligatoriedad de hacer la declaración de la renta depende de los ingresos que tú tengas, básicamente, y de la procedencia de esos ingresos. Normalmente, cuando nos encontramos en el caso habitual de una persona que ha trabajado para un solo pagador, tenemos un umbral de renta de 22.000 euros, a partir del cual es obligatorio tributar. Sin embargo, este umbral baja a los 15.000 en este año, porque el año anterior era 14.000, para este año son 15.000 euros. Como digo, baja el umbral cuando tienes más de un pagador, y cuando hablamos de más de un pagador es porque hayas trabajado
o para más de una empresa, Ajá. o hayas trabajado para la empresa y recibas alguna prestación o pensión o Sí, que subsidio pagadores de desempleo. serían dos pagadores. entes que te paguen, ¿no? Efectivamente. Da igual de la Cuando índole tú que tienes sea. dos pagadores, el umbral para que marca la obligación de la presentación de la declaración de la renta son 15.000 euros, siempre y cuando el segundo y posterior pagador superen los 1.500 euros entre ambos. Aparte de ahí, no conlleva ningún tipo de problemática adicional, ni quiere decir que se vaya a tributar más o en absoluto. Bueno, fíjate que él lo aclara de muy buenas formas, ¿vale? Pero con todo y con eso yo, que evidentemente yo se lo doy a mi asesor fiscal, ¿vale? Y no tengo ningún problema en que lo haga él. Confío plenamente en él y nos lo hace, ¿no? A los compañeros y a la empresa. Pero de todas formas, incluso así todo, a mí no me queda suficientemente claro. Pero lo que quiero decir es que tú fíjate que nosotros estamos más cerca y no me queda claro, imagínate a alguien que no tenga ni idea de cómo se hace, ¿no? Es prueba evidente que hay que ir a un profesional, pero no lo digo por conveniencia, ni por aportación, ni por dinero, ni por nada, sino simplemente porque creo que le puedes hablar sinceramente de lo que te pasa, o si te has divorciado y ahora no sabes si hacerla sola o con el exmarido, o si ahora a los hijos le toca a la madre y el padre dice, lo meto a mis hijos o no lo meto. O sea, aquí hay unas miles de preguntas, es una laguna de preguntas que yo creo que la única manera de resolverlo es haciendo un diseño, o sea, un traje a medida de la declaración de la renta, que hay que tomársela con una importancia determinada, porque si llega una sanción casi cuesta más el collar que el perro, ¿no? Y entonces no... Me parece más lógico ir a un profesional. Pues me parece aclarativo, ¿vale? Independiente... Perdona, que te interrumpa. Esto estaríamos hablando del caso en el que nos hemos centrado, que es en los rendimientos del trabajo. Es decir, gente que tiene una nómina, pero es muy habitual también que tú no tengas una nómina, no estés trabajando y sin embargo también tengas la obligación de presentar la declaración de la renta. Ajá. Por bien porque tengas una actividad económica, por bien porque obtengas determinado nivel de rendimiento mobiliario o sí, te refieres a lo mejor a alquileres, o que seas autónomo, por ejemplo, ¿no? Todo, como novedad este año precisamente ha venido que todos los autónomos tienen que presentar declaración de la renta. Ajá. Anteriormente había determinados autónomos que se libraban de ello por nivel de renta, pero ya a partir de este año todos tienen que presentarlo. O sea, todo el mundo tiene que entrar por el aro, ¿no? Por lo menos hay que revisar la situación personal de cada uno y ver la obligatoriedad o no de presentarla. O incluso si no tiene obligación de presentar la declaración de la renta, también le puede convenir hacerla, pues por bien para recuperar algunas retenciones que tenga a su favor o para justificar ante un juzgado que no se tienen ingresos o que se tiene determinado nivel de ingresos o que se quiera presentar una solicitud de préstamo a una entidad bancaria. Es decir, aunque no tengas obligación de presentarla, puede ser interesante presentarla. Aunque esté presentada a cero, te refieres, ¿no? Exactamente. Vale, aunque no te salga ni a devolver ni a pagar, pero presentarla es importante. Es un justificante del nivel de ingresos que has tenido ese año. Claro, es una manera de justificar que no tengo nada, o sea, que prácticamente ni pago, o sea, ni me devuelven ni tengo que pagar. Pero sí el justificante me vale para, por ejemplo, pedir un crédito al banco o solicitar una tarjeta. Es muy habitual justificar en un juzgado el nivel de ingresos. También, por ejemplo, para demostrar un poco el IPREM de una familia, ¿no? El índice de referencia de efectos múltiples, ¿no? Que es por el baremo que seguía, digamos, el gobierno para cualquier, entre comillas, paga o subvención o subsidio, ¿no? Es así, ¿no? A lo que te refieres, ¿no? Sí. Vale. Otra cosa que te iba a preguntar yo, vamos a ver, la persona que está sobreendeudada, que es un caso que nos compete más a nosotros por la empresa, tú lo sabes, la persona que está sobreendeudada tiene también la obligación de presentar su declaración de la renta. La obligación de presentación de la declaración de la renta la marca el nivel de ingresos que se obtiene. Ajá. Es decir, independientemente de tus circunstancias, de este sobreendeudamiento que me comentas, sí. La ley es muy clara, tienes que ser residente fiscal en España y tener unos determinados niveles de ingresos, de determinados tipos de renta. Cumpliendo eso, tienes la obligación de presentar la declaración de la renta.
Pues también me parece muy interesante ver esta conversación, cosas que la gente no sabe, ¿vale? Aquí nos podíamos llevar 6 años preguntándole cosas que la gente tiene dudas, ¿no? Otra, por ejemplo, importante sería, vamos a ver, imaginemos que hay una persona que está sobreendeudada, que lo está pasando mal, se acoge a la ley de la segunda oportunidad, que también está de moda, como tú bien sabes, y resulta que en el juzgado de lo mercantil le perdonan sus deudas, ¿vale? Imagínate que el importe que le han perdonado son 45.000 euros, ¿vale? Por decir una cantidad cualquiera, 45.000 euros de exoneración o perdón de deudas. ¿Eso tributa? Pues habría que estudiar cada caso. Ajá. Si es una persona física y ha cumplido bien con la ley de la segunda oportunidad, Ajá. la ley de IRPF exonera de tener que tributar esa ganancia patrimonial que ha tenido. Ajá. ¿Porque Pero, eso se considera ganancia? Sí. O digamos que pierde la responsabilidad del pago. En realidad no ha ganado dinero, sino que ya no tiene que pagar. Pero habría determinados casos, sobre todo en autónomos que se hubieran acogido a la ley de segunda oportunidad, Ajá. que sí podrían tener que tributar esa exoneración como esa no obligación de pago, ¿no? Y no solo como ganancia patrimonial, no solo en la escala de ganancia patrimonial, sino en la escala general. Con lo cual, la cuota tributaria podría irse a un 47%, con lo cual es mejor consultarlo y asesorarse antes de realizar ninguna... O sea que hay que tenerle un poquito de respeto a la declaración de la renta una vez que estás acogido por ejemplo, a la ley de la segunda oportunidad y te perdonan las deudas. Porque yo lo entendía como algo que, como te perdonan para no tener la responsabilidad del pago, tú en realidad no estás percibiendo nada. En principio es así, si eres persona física, te has acogido a la ley de la segunda oportunidad y has cumplido, no tienes que tributar esa exoneración, ese pasivo que te perdone. Vale. Pues ve, otra aclaración más, es que estamos aquí, y yo estoy, bueno, contento porque está él aquí, aparte porque, bueno, esto es lo mismo que si un usuario va a ver a un profesional. Yo estoy yendo a un profesional para que me explique una serie de cosas que la gente en realidad tiene dudas, ¿no? Pero yo soy un usuario más, ¿vale? O sea, esta es la puñetera verdad, ¿no? Entonces, otro aspecto que quería yo ver, hay unas novedades todos los años fiscales. Antes que entremos en las novedades que te comentaré, sí te diré que ante la duda, como bien dices, mejor asesorarse. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado y no presentar la declaración. Ajá. Eso conlleva una sanción que tiene en algunos casos categoría, pueden ir de la más leve a la grave, muy grave o incluso delito fiscal. Ajá. Entonces lo que no podemos hacer es mirar para otro lado, pensar que Hacienda no nos va a pillar, porque la declaración de la renta está muy controlada. Ajá. Hoy en día Hacienda sabe perfectamente lo que gastamos, lo que no, lo que ingresamos y lo que no, y es muy complicado escaparse de que no te haga una comprobación de la renta o una inspección. Con lo cual, tu consejo es asesorarse primero. Presentarla. Por mucho que diga el vecino, el amigo, el primo o el tío. Aquí los consejos de la gente que no son profesionales en realidad no hay que llevarlos a cabo, sino olvidarse de eso y preguntarle a un profesional, ¿no? Y como me comentabas, pues sí, este año también hay novedades, como que todos los años. No son muy llamativas, hay algunas deducciones que se mantienen, como por ejemplo la que entró en vigor el año pasado, la deducción autonómica aquí en Andalucía, de las clases particulares de idiomas e informática para los hijos, o las de mejora de eficiencia energética en alguna vivienda que sea de tu propiedad o que siendo de tu propiedad la tengas en alquiler. Pues tema de placas solares, tema de cerramiento de ventana climatizada, en fin, también se han introducido esas deducciones. La deducción por maternidad para las mujeres ha mejorado el acceso a ella con respecto a años anteriores porque se ha bajado los requisitos para acceder a ella. Actualmente, cuando ya tienes el hijo, simplemente con unos 30 días de cotización ya tienes acceso a esa prestación de los 1.200 euros hasta que el niño cumple los 3 años. Son pequeñas cosas, no hay grandes novedades, pero bueno,
Tiene que ser un lío, ¿no? Estar un poco al día, bueno, porque ya la parte tributaria, la parte tributaria ya de por sí es un poco engorrosa, difícil de entender. Y si encima hay que estar al día en todos los modismos y cosas que van saliendo nuevas con respecto a leyes, prestaciones, ahora no tenía que declarar y ahora sí, ahora esto me vale y esto no, ahora me desgraban las clases particulares de inglés, C1, C2 y demás, que también está de moda, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una evolución continua. De hecho, como hemos hablado antes, a partir de una sentencia del Tribunal Supremo de febrero del 2023, las personas que estén jubiladas percibiendo actualmente una pensión y que en los años 60, 70 hubieran estado en una mutua laboral, estuvieran cotizando en una mutua laboral, también pueden hacer ahora una reclamación a Hacienda y puede haber una cantidad importante de dinero a devolver. Hubo unos errores en aquellos años en las cotizaciones y son reclamables a partir de este año. Se le reclamarían a la agencia tributaria. A la agencia tributaria. La agencia tributaria nos va a pegar, porque estamos diciendo todo. Por los ejercicios no prescritos, o sea, del 19 al 22, por esos ejercicios no prescritos. ¿Esto cómo se llama? ¿Tiene un nombre determinado? No, simplemente que para los mutualistas, que sean actualmente jubilados, pensionistas, y cotizaran desde el año 1967 a 1978 en una mutua laboral. O sea, 11 años, personas del sector de la Policía Nacional, funcionarios de prisiones, de la banca, de la construcción. Oye, pues eso sería un tema muy interesante para hacer otra entrevista otro día y explicar un poco y ponerle un poco de nombre. O sea, no ponerle nombre porque queramos poner un nombre, sino decir reclamación de tal, ¿no? Y decir quién puede acogerse, porque puede haber miles y miles y miles de personas. O sea, tú me has dicho ahora mismo policías nacionales, pues ¿cuántos policías nacionales jubilados hay? Vamos, jubilados o que en aquellos años hicieron las cosas así, ¿no? Y igualmente, porque evidentemente son mutualistas, igualmente funcionarios de prisiones, guardias civiles, incluso policía local. Creo a lo que mejor, la Guardia Civil quedaría. A lo mejor no. Creo que la Guardia Civil va por otro régimen que es el de. Bueno, me he referido a funcionarios en general. Fuerzas Armadas. Vale, por el IFA te refieres, ¿no? Vale. Pero me refiero que bueno, como no sabemos, pues más vale creo yo que sería más interesante una entrevista solo y exclusivamente de eso, ¿no? Para no mezclarlo mucho con el tema tributario que compete ahora desde el día 3. Es una novedad. Es una novedad. Sí, yo sé que lo hemos dicho por eso. Y gracias por explicarlo, pero bueno. En definitiva, hay multitud de deducciones, de bonificaciones. Explicarlas todas sería muy largo, pero para ello, como siempre, como vuelvo a decir, asesorarse e intentar en la medida de lo posible de explicar tu situación, tus circunstancias, porque hay multitud de detalles que a mucha gente se le escapan por desconocimiento. Es un impuesto muy complejo y con muchas aristas. Que lo barato sale caro. Esta es mi conclusión y mi moraleja. ¿Por qué? Porque él mismo está diciendo, de hecho yo hablo mucho con él y me dice que quien se ha querido en ocasiones ahorrar dinero por no declarar o por declarar menos o por lo que sea, pues y lo ha hecho a la remanguillé, digamos, o sea, lo ha hecho un poco a su forma, pues al final le ha salido caro. Entonces, casi que es mejor que un profesional como él, por ejemplo, o como los que hay en cualquier sitio, digamos, le pueda asesorar y le diga cómo hacerlo y de la mejor forma, ¿no? Pues voy a seguir hablando, pero vamos, lo que estoy es encantado de que estés tú aquí y de que nos hayas arrojado, como dice un amigo, un poco de luz sobre el tema de cómo declarar, cómo hacer y qué beneficios o perjuicios puede tener hacerlo o no. De acuerdo. Muy bien. ¿Ok? Muchas gracias. Más gracias a ti, más bien.